nuestros colaboradores de lujo para interpretar lo que significa la llegada de Andrés Manuel y el mensaje y toda esta simbología con la que arranca el nuevo presidente. El doctor Sergio Aguayo, lo saludamos con mucho gusto. Doctor, ¿cómo está? Lo saludo con gusto. Buenos Bien, días. Luis Alberto, bien, bien, bien. Qué bueno, gusto en saludarlo con este frito. Y el doctor José Antonio Crespo, buenos días, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Por dónde quién quiere empezar? A ver, el mensaje de López Obrador y el significado de esta simbología también del Zócalo. El mensaje, doctor Aguayo. Bueno, el mensaje, mire, quisiera A ver, dígame. centrarme en tres ideas muy simples. Primero, es la culminación de una larga marcha de la izquierda mexicana para hacer un lado la tentación de la violencia y utilizar los medios pacíficos para llegar al poder. Ese sería para mí el primer significado. Segundo, la posibilidad de que se inicie un cambio de régimen en lo político, y subrayo en lo político porque no creo que en lo económico vaya a haber grandes modificaciones. Pero sí, en lo político no hay ninguna duda de que el nuevo régimen está decidido a transformar hasta donde lo dejen, hasta donde pueda. Y tercero, en ese nuevo sistema político, la parte más novedosa, más atractiva, no solo del discurso, sino del fin de semana, es el intento por darle un nuevo protagonismo a eso que Andrés Manuel llama el pueblo, y yo llamaría la ciudadanía. Es decir, se abre las puertas de Los Pinos, se vende el avión presidencial y Andrés Manuel, como presidente, lo inédito, toma un avión para ir a Jalapa y lo hace como cualquier pasajero, pasando los filtros de seguridad. Ahí lo dejaría, vamos, que hasta qué punto ese cambio en los símbolos va a poderse extender una modificación en la relación de las élites políticas generalmente alejadas de la sociedad, no todas, pero la mayoría sí, no lo sé, pero bueno, esos son los tres hechos para mí más relevantes. Doctor Crespo, simbología y mensaje, ¿cómo ve usted? Bueno, y el mensaje para mí es la ratificación muy firme, muy enérgica que hizo de lo que ha planteado desde siempre, Súbele. que es echar abajo el neoliberalismo, ¿no? No sabemos qué tanto lo vaya a lograr, pero ese es el mensaje. El neoliberalismo ha sido la causa de la mayor parte de los males de México, dice. En cambio, antes del neoliberalismo las cosas iban bastante bien, incluso señala, ¿no? Y por lo tanto hay que rescatar esa parte de ese modelo, y lo señala con nombre y apellido, ¿no? El desarrollo estabilizador con Antonio Ortiz Mena. Y eso es lógico, porque efectivamente hay que recordar que el PRD rompe con el PRI en el 87 precisamente porque se daba el viraje hacia el neoliberalismo. Entonces a muchos de los priistas que estaban contentos con el modelo de desarrollo estabilizador, pese a los tropiezos que tuvieron con Echeverría y López Portillo, pues salieron del PRI precisamente por eso. Esa fue la principal causa, no fue ninguna otra, sino decir, nos están cambiando el modelo hacia algo que ellos reprobaban, hacia la derecha, etcétera, y en cambio se está sepultando un modelo que desde su perspectiva pues iba bien. Entonces, bueno, del PRD, ahí se sumó López Obrador muy pronto al PRD, bajo esa bandera, de ahí surge Morena, y ahora reivindica precisamente ese movimiento del 87, del 88, es decir, el rescate del modelo del desarrollo estabilizador. Y así lo señaló, y entonces su compromiso es reproducirlo hasta donde se pueda. Es cierto que no es tan sencillo, coincido con Sergio en que no sabemos hasta dónde va a llegar ese cambio económico, pero esa es la intención, por lo menos es la intención anunciada. Y se podría pensar que las condiciones económicas actuales, los cambios pues en la economía internacional, el avance de desarrollo que llevamos en México podría
dificultar ese retorno al pasado. Bueno, pues, pero algunos decían, por ejemplo, bueno, los mercados internacionales van a ser un límite a las decisiones que tome López Obrador. Pues quién sabe, ya vimos con el aeropuerto que no fue un límite con la cuestión del Texcoco. Prefirió pagar los costos que pueda implicar en los mercados, la confianza, los indicadores macroeconómicos, con tal de llevar una decisión como esta de echar abajo el aeropuerto. Entonces, quién sabe si él se frene frente a los mercados internacionales o los límites que la economía internacional le puedan poner para intentar retornar ese modelo. En materia petrolera también he hecho ya anuncios en ese sentido, ¿no? Las refinerías, pues todo eso pertenece un poco al modelo anterior. Las refinerías, la nueva refinería, recuperar, dice el petróleo de México, pues restringir de nueva cuenta un poco la competencia petrolera, en fin, lo que se ha avanzado desde el punto de vista de los neoliberales en materia petrolera, pues podría dar marcha atrás a eso. Hay mucha esperanza, doctores Aguayo y Crespo, en todo lo que ha dicho. ¿Cómo administrarla? O antes de irnos con los riesgos, por supuesto que ustedes ven, o por dónde empezar, es decir, o me voy primero con la pregunta, ¿por dónde debe de empezar con toda esta narrativa que él ha presentado, con todas estas promesas, con todas las intenciones? ¿Qué es lo primero que debería de empezar a hacer López Obrador, doctor Aguayo? Bueno, ya lo está intentando hacer lo que puede. Creo que en el trasfondo hay un enigma que nadie tiene claro, ni él mismo, ni el presidente tiene. ¿Cuánto poder tiene realmente López Obrador? Porque no estamos hablando de los años de Gustavo Díaz Ordaz o Carlos Salinas, en donde controlaban casi todos los hilos del México organizado. En la actualidad es un hecho evidente la enorme fragmentación del poder y la extraordinaria diversidad que hay en cada estado, región, ciudad, municipio, y en ese sentido el presidente y su equipo pues enfrentarán resistencias de mayores o menores dependiendo de las condiciones de la localidad. Pongo un ejemplo muy claro de los gobernadores. Hasta ahora han sido 5 o 6, un puñado, los que se han enfrentado abiertamente a la idea de que los superdelegados van a controlar la seguridad. Jalisco, Chihuahua destacan, pero bueno, ya se sumaron otros 3 estados panistas que dicen de ninguna manera. Lo pongo solo como ejemplo porque los tableros donde se dirime el poder son múltiples, incontables, y el presidente y su equipo se van a ir moviendo de manera simultánea, y en algunos lugares, en algunos tableros tendrán éxito absoluto, en otros relativo y en otros serán derrotados. Pero en el trasfondo está esa pregunta que apenas empieza a explorar el nuevo presidente de México. ¿Cuánto poder tiene? ¿Qué resistencias va a enfrentar? Y de ahí se derivará la capacidad que tenga de cumplir con esa gran intención en abstracto de dar marcha atrás al liberalismo e, insisto, reformar las reglas del sistema político, que es en donde me parece van a encontrar menos resistencia. Una razón muy sencilla: por ahora los partidos políticos están desfondados, están debilitados, sin liderazgos creíbles y coherentes. Entonces se va a concentrar ahí, pero es un, iba a decir espectáculo, sí lo es en cierto sentido, ¿no? Pero es algo más que eso, porque no es solo la superficie, sino que vamos a ver batallas frontales para para restablecer las reglas del juego, con el objetivo, y coincido con José Antonio, de recuperar hasta donde sea posible la rectoría del Estado sobre la economía.
¿Quién va a ser la oposición fuerte con López Obrador, Crespo, o doctor Crespo? Entonces, ante esta debilidad de los partidos políticos después de las elecciones, ¿a quién ve usted? Aparte de usted, nosotros, los medios, que tenemos que seguir analizando, ¿es el periodismo? ¿Son los empresarios? Bueno, en parte los empresarios, algunos prefieren aliarse con él y si él les abre la puerta, pues mejor para ellos, ¿no? Buscarán acomodarse al nuevo régimen, como la comisión esta de empresarios, buscarán incluso obtener ventajas del nuevo régimen, del nuevo gobierno, mejor dicho, y algunos lo conseguirán quizá, ¿no? Como parece ser que es el caso en algunas empresas, algunas televisoras, etcétera, tratarán de acomodarse. Aquellos a quienes afecte su interés, pues puede que reaccionen, pero tienen límites también, es decir, no controlan el Congreso, no controlan la elaboración de las leyes, no controlan muchos de los mecanismos políticos. Es cierto que las condiciones políticas ahora son distintas a la época dorada del PRI, de la hegemonía priista, pero yo creo que por eso mismo López Obrador está tratando de concentrar el mayor poder posible. De hecho, la elección ya le dejó un panorama bastante positivo en un nivel de concentración de poder que no se había visto desde hace muchos años, desde hace 30 años por lo menos, o veintitantos años, donde ya tiene la mayoría del Congreso, casi mayoría calificada, donde va a tener el control de muchos de los congresos, o ya tiene el control de muchos de los congresos estatales, que a su vez pues limitan el poder de los gobernadores, que es cierto que ha sido muy mal usado ese poder de los gobernadores, ¿no? Que más que federalismo hemos tenido un feudalismo, y qué bueno que se haga al respecto, pero implica también cierta concentración de poder. Yo creo que muchas de las medidas políticas que empezamos a ver del López Obrador apuntarán a concentrar el mayor poder posible, hasta donde las condiciones lo permitan, precisamente para llevar a cabo lo que desde su perspectiva es una transformación social y económica. La cuarta transformación que le llama, de esa magnitud, es el cambio que quiere, comparable a la independencia, la reforma, la revolución, y para ello, pues muchos piensan que se requiere un poder muy concentrado para enfrentar precisamente a poderes fácticos, a distintos grupos que sean afectados o cuyos intereses sean afectados. Y entonces, mientras mayor sea el poder concentrado, más fácil podrá llevar a cabo esa transformación social. Esa es la lógica, me refiero, ¿no? A mí me parece que siempre es más sano que haya contrapesos, que haya equilibrios, que haya autonomía de las instituciones, que esa es otra señal preocupante. Ha demostrado no tener mayor preocupación ni mayor respeto, digamos, por las autonomías de ciertas instituciones. Y eso podría implicar no solo que no acepten nuevas autonomías como la del fiscal general, sino que las que sí la tienen los pueda ir mermando. ¿Cómo? Pues eventualmente cambiando la ley, ¿no? Se ha dicho que puede empezar a cambiar algunas instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se ha hablado del INAI, pero también nombrando a pues a las cabezas, ¿no? Nombrando a los titulares de algunas de esas instituciones, con gente afín a él, con gente que sea de él, suya. Eso también lo puede hacer porque si el nombramiento depende del Congreso y el Congreso lo controla Morena, pues podemos empezar a ver de pronto nombramientos de gente afín para ir dirigiendo y asumiendo el control de esas instituciones autónomas. Con lo cual la autonomía será meramente nominal. Entonces, creo que ese es el esfuerzo político de López Obrador para llevar a cabo, o para intentar llevar a cabo, su cuarta transformación, que los programas, desde luego, son muy ambiciosos y muy positivos, muchos de ellos, los programas sociales, de ayudar, desde luego, a sectores pues con problemas, sectores más marginados, minorías de distintos tipos, ampliar la educación, becas a los jóvenes que no tienen oportunidad, todo eso suena muy bien y está muy bien. La pregunta que siempre se hacen es, ¿pero será con recursos sanos y canalizado de tal manera que los propósitos efectivamente se consigan? Porque hay que distinguir que una cosa son los objetivos, los qués, que pueden ser muy atractivos, muy deseables, desde luego, pero siempre viene la otra parte, los cómo. Ahí es donde se tiene que discutir, porque si tú eliges medios que no son los adecuados, aunque los fines sean muy respetables y muy deseables, si escoges medios que no son los adecuados, no solamente no vas a conseguir tus objetivos, sino que puedes incluso conseguir peores resultados, es decir, puede resultar contraproducente.
Entonces el debate, por eso se centra mucho en cómo le vas a hacer. Él dice que sus adversarios preguntan los cómo. Yo no creo que sea una cuestión de adversarios ni de partidismo. Yo creo que todos tienen que preguntar y analizar y debatir sobre los cómo, sobre los medios que se eligen para conseguir los objetivos, porque de no ser medios adecuados, aterrizados en la realidad, la cosa puede resultar hasta contraproducente. Entonces, sí se exige un debate intenso, especializado, responsable de los medios para conseguir esos fines que en principio todos coincidimos con ellos. ¿Cómo administrar la esperanza, doctor Sergio Aguayo? Es decir, y cómo no perderla en el camino con este gran, vamos a decirlo, apoyo popular con el que inicia y no caer en déficit democrático o déficit popular, doctor Aguayo? ¿Cuál va a ser la clave para mantenerse con este bono? Dar resultados, es muy simple. Es una respuesta muy clara. Ahora, dividamos los grandes problemas en 4 categorías. Primero estaría la violencia, después la corrupción, luego desigualdad muy ligada a la economía y finalmente Estados Unidos y América Central. Digamos que visualicemos por un momento nuestra problemática en esas 4 categorías. El gobierno de López Obrador se va a centrar en 2.5, es decir, la máxima prioridad va a estar en violencia, número 1, correcto. Segundo, corrupción. Ahí no está claro hasta dónde va a llegar porque falta la consulta de marzo del 2019, donde se decidirá si se investiga a los expresidentes de Carlos Salinas hasta Peña Nieto. Pero vamos a suponer que sí se lanza contra los corruptos, los corruptos nuestros de cada día. En desigualdad, ahí pues va a buscar transferir subsidios directamente sin alterar demasiado las reglas del juego económico, es decir, sin afectar excesivamente a los empresarios. Por eso pues, pero va a intentar algunos cambios. Y con Estados Unidos y América Central están intentando un camino novedoso, que es buscar una especie de plan Marshall de Alianza para el Progreso para la región, para resolver de esa manera el problema más acucioso que es migración y violencia. En esas 4 categorías, pues si va dando resultados en algunas de ellas, pues se mantendrá la esperanza, como difícilmente logrará éxitos en las 4, o los éxitos no serán ni visibles ni espectaculares, entonces pues vendrá el desgaste natural en el ejercicio del poder, que tendrá oscilaciones que iremos observando, pero yo diría que esas son las 4 categorías a observar, y en cada una de ellas pues hay que seleccionar cuáles son los indicadores. Por ejemplo, en violencia, el mapa que publicó ahí el diario Reforma con las zonas más importantes, vale la pena revisarlo. En el tema de corrupción, yo no sé por dónde lo van a agarrar al principio, pero bueno, está más difuso. En la economía está claro la parte de los subsidios, becas a estudiantes, etcétera. Hay tela de dónde cortar y tela con la cual ir midiendo, y eso es lo que haremos, Luis Alberto. De hecho, eso es lo que estaremos haciendo, midiendo sectorialmente por programas para decir, bueno, aquí sí está avanzando, acá no, aquí le está fallando tal o cual funcionario. Va a ser un ejercicio en el que ellos tienen su tarea y nosotros tenemos que decidir en cuál indicador nos centramos para ponderarlo y decir, bueno, aquí sí hay avances reales, hay que aplaudirle. Acá están fallando miserablemente, pues hay que criticarlo. Y todo ello rodeado del incienso y de la diatriba, porque cuánta diatriba y cuánto incienso flota en el ambiente de una sociedad polarizada, pero eso es arena de otro costal. Creo que si los analistas, periodistas
organismos públicos de derechos humanos logramos mediar entre los extremos, no alimentando ni al incienso ni a la diatriba, pues estaremos haciendo nuestra tarea. Si fallamos, pues veremos cómo avanzan los extremos de uno u otro lado. Equilibrios delicados, pero vamos, yo al menos creo que está clara las arenas, las grandes arenas, las grandes pistas del circo de la transformación y los indicadores que tenemos que medir con mayor cuidado. Totalmente. Por último, los riesgos. Doctor Crespo, ¿qué riesgos ve usted? Bueno, pues es que la tarea, la vara que se ha puesto López Obrador es altísima, ¿no? Entonces nos habla de alcanzar los niveles de países escandinavos en materia de corrupción, ¿no? De ubicarlos en los primeros lugares de países con menor corrupción, como los países escandinavos. Ha hablado de una salud de tipo noruego, de una educación de tipo noruego, etcétera, de programas sociales de tipo escandinavo. Entonces está altísima la vara, porque digo, para llegar ahí les costó muchísimo tiempo y esfuerzo a esos países. Entonces nos conformaremos con que vayamos caminando en esa dirección. Pero llegar ahí está muy alto, pero mucha gente sí lo ha creído, sí cree que realmente los problemas se van a resolver de tajo y de manera profunda, y por eso las expectativas están altísimas. Pero sí coincido con Sergio Aguayo que en la medida en que vayamos avanzando en esos programas y se vayan detectando avances, pues quedará la esperanza viva, ¿no? Es decir, bueno, pues no se puede de un año al otro, desde luego, si se reducen los niveles de violencia, habrá que ver si la nueva configuración, digamos, de la Guardia Nacional, combinando aspectos policiales y aspectos militares, aunque básicamente se mantiene, digamos, la presencia militar en la lucha contra el crimen organizado, lo que él había cuestionado durante estos 12 años. Vamos a ver si esa nueva combinación de verdad se traduce en ir reduciendo los niveles de violencia, aunque no la erradique por completo, que eso es muy difícil, pero si se va avanzando y se va viendo que se va disminuyendo, coincido en que la esperanza va a seguir viva, que la valoración va a ser positiva. Lo mismo en materia de corrupción, si se va bajando la corrupción, si los índices empiezan a descender, pues entonces se mantendrá el ánimo en el sentido de, bueno, pues no logramos la utopía porque no se puede lograr, o a lo mejor se tardará mucho más tiempo en acercarnos a eso, pero sí, se tiene que ir viendo que haya mejoría en todos esos propósitos, que son muy difíciles, para que se mantenga el ánimo y la esperanza. Si por el contrario se empieza a ver que no se avanza, entonces el desgaste sí va a ser mayor. Vamos a ver si las fórmulas que está proponiendo y los cambios que están proponiendo dar resultados, ¿no? Empiezan a dar resultados. Y en esa medida, entonces, pues creo que López Obrador puede continuar, incluso, por ejemplo, en la cuestión de la revocación del mandato, pues tendrá mucho apoyo, ¿no? Se le va a refrendar el apoyo, desde luego, que él aprovechará para hacer campaña también para jalar el mayor número de votos al Congreso, a su partido, a su coalición, como lo hizo ahora a nivel de la elección presidencial. Pero si para dentro de 3 años ya se empiezan a ver algunos resultados positivos, desde luego que va a tener la confirmación de la mayoría de los ciudadanos. Doctor, para cerrar, doctor Aguayo. Riesgos. Jesús Silva Herzog Márquez publicó una columna la semana pasada en El País titulada La reforma con machetes. El argumento era que López Obrador está entrando con un machete. No comparto esa metáfora. Creo que hasta ahora los principales actores están comportándose con la delicadeza de los cirujanos y se van con enorme cuidado los actores con capacidad de influir y de dar un golpe sobre la mesa. Los riesgos es que por algún factor, un error, una equivocación, un factor accidental, un grupo criminal, por ejemplo, decida pasar al terrorismo, como sucedió en Colombia durante una ofensiva de Pablo Escobar Gaviria. Es decir, que empiezan a poner bombas. Con eso bastaría para desestabilizar una región. En el término económico, para marcar riesgos, estaría que algunos actores económicos alentaran una
o los extremos alentar a una campaña de rumores para alentar la fuga de capitales y provocar desequilibrios en la economía. Estaría luego, para seguir con los riesgos, los desplantes y ocurrencias de el presidente de Estados Unidos, que por ahora está muy tranquilo, pero ya sabemos, en cualquier momento puede, desquiciarse, o también de que los actores centroamericanos, a los que no les damos importancia, pero que sí son capaces de promover una migración, unas caravanas masivas desde el Triángulo Norte de América Central hacia Estados Unidos. Es decir, entramos en un campo minado, no solo porque se va a intentar un cambio en las reglas del juego político, insisto, es fundamentalmente política la cuarta transformación hasta ahora, sino porque vivimos en una época de inestabilidad regional y mundial en la cual México como está expuesto a todo tipo de influencias externas. Se viene una etapa en la cual el trabajo del analista o de los y las analistas va a ser fundamental para alimentar de información la toma de decisiones por aquellos actores que decidirán que conviene, que les conviene, y de ello pues se irá forjando, yo espero, un México mejor, pero es una esperanza nada más, ¿no? Mi trabajo no es el de dar esperanza, sino el de analizar realidades. Trabajo de todos. Pues les agradezco mucho, doctor Crespo, doctor Aguayo, y por supuesto los estaremos consultando, que habrá mucha materia de donde cortar para estar haciendo análisis aquí desde Sonora en Proyecto Puente. Un abrazo a los dos. Gracias. Buenos días. Un abrazo. Hasta luego. Igualmente, hasta luego, doctor Sergio Aguayo y Crespo. O corte para volver con el futuro titular de la Comisión de los Pueblos Indígenas, o no sé si ya se va a ocupar, a ver qué es lo que dijo. Perfecto. Vuelvo con él, con Adelfo Regino, porque fue el discurso central, la atención a los indígenas, lo que significó el bastón de mando, después Katia Artigues, el análisis sonora y por supuesto sus comentarios de la audiencia. Recuerden, usted se puede suscribir al canal de YouTube, nos puede ver como si estuviera viendo una película de Netflix desde su casa, baje la aplicación para su teléfono celular en la Apple Store y en iPhone en Google Play. Volvemos.